de sintonizar, está en el programa Pedro Domínguez, también señor Guillermo Lagunes, y ya se agregó a la mesa a ¿verdad? Sí, esto es un debate. Sergio González Rojo de Morena. Gracias por llegar ya y estar con nosotros, Sergio. Muy bien, gracias a ustedes. Antes de ir al corte estaba interviniendo el señor Guillermo Lagunes. Comentabas algo muy interesante, que en todo el mundo no existe un convenio, así lo llamaste, como que de darse, bueno, sería el primero, y también dos cambios en los artículos, los cuales, bueno, los calificas algo así como de no muy favorables, no sé. Pues mira, lo que plantea la reforma constitucional, pues no abre y no da mucha claridad al final de cuentas. O sea, se mantiene efectivamente la rectoría del Estado, se sigue manteniendo la prohibición de las concesiones en el asunto petrolero, que aquí creo que es fundamental. Y por el otro lado, bueno, pues se hace la referencia en el propio artículo 27 constitucional que la forma de explotación, la forma de explotación estará contenida en la ley respectiva. Entonces tendríamos que ir a la ley reglamentaria del 27, que es la que va a sufrir el gran cambio, la gran transformación va a ser la ley reglamentaria del 27, para poderle dar cabida a la concepción que tiene, en este caso, el presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a su visión de reforma. No olvidemos que ya está la otra reforma, la otra iniciativa de reforma presentada por el Partido Acción Nacional, que esa sí abre total la posibilidad de entregar concesiones inclusive para efectos de explotación de petróleo. Y en esto, entre ayer y hoy, conocimos la noticia de que el PRD el próximo lunes presentará su iniciativa de reforma energética. Eso nos da entonces la pauta de que las tres principales fuerzas políticas, cuando menos ya en un punto, concuerdan: se requiere una reforma. Ahora, ¿de qué tamaño? ¿De qué forma? ¿De qué alcance? Yo creo que eso es lo que está a discusión, y eso es lo que va a ser el tema de discusión durante todos estos días, semanas. Yo espero que no sean más que 2 o 3 meses y que no nos vayamos en años en esta discusión, porque entonces se perdería toda la posibilidad de realmente establecer unas bases con una política de Estado que permita realmente allegarse recursos y medios apenas que le permitan reinvertir. Obviamente falta la reforma hacendaria, habrá que corregir el régimen fiscal que tiene Pemex, Que está planteado también porque, bueno, cuando uno hace la comparación, y voy a hacer nada más esta comparación, Sí. mire, para efectos de las concesiones de la minería, se cobra a través de la Ley de Derechos Federal, y se cobran como 11 pesos por hectárea por el primer año y llegan hasta 118 pesos en el quinto año. Eso es lo que pagan las empresas por el derecho de concesión que tienen para la explotación de minas en nuestro país. Y fundamentalmente son compañías extranjeras, la gran mayoría. Sin embargo, de la bandera del MAPLE, casi sí, todas de la bandera del MAPLE, casi todas, más de 200 son de allá. Sin embargo, en el caso de Petróleos Mexicanos, pues le tiran al 75% de los ingresos que tiene Pemex. Es una desproporción enorme. Sergio González Rojo de Morena, adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes y a todo el auditorio. Pues la posición para nosotros en Morena es muy clara.
Para nosotros esto se trata del robo del siglo, y les diremos simplemente por qué. Pemex tiene un ingreso de entre 110 y 120 mil millones de dólares al año, de los cuales de utilidad son 75 mil millones de dólares al año. La empresa que ocupa el 34 lugar en el mundo, del 7º lugar, de los primeros lugares en el continente. Esas son las utilidades que tiene, y sobre eso van los contratos que se tratan de compartir esta utilidad. Se trata de esta utilidad que son los pozos maduros, que es donde se está dando la explotación. Lo demás es puro discurso, es una forma de engañar a la gente con que va a haber más recursos, va a haber más empleo, va a haber mejores condiciones. Tan es así que al mismo tiempo están proponiendo esta reforma, y para tapar este hoyo presupuestal que se va a hacer, están proponiendo al mismo tiempo la reforma hacendaria, que implica aumentar al 19% el IVA generalizado. Por eso lo están haciendo al mismo tiempo. Si fuese cierto que va a haber recursos, que va a haber empleos, que va a haber una bonanza, no estarían haciendo estas dos reformas al mismo tiempo. Y para hacer un Pemex eficiente, para hacer un Pemex digamos tecnológicamente adecuado, solamente habría que atacar dos cosas. Primero, la corrupción. Extraer el petróleo cuesta de $10, nosotros calculamos por barril, ellos dicen que 20, pero el 60% de esta extracción es pura corrupción. Es decir, que nuestros cálculos, cada barril cuesta extraerlo $4 y se vende a $100. Bien, de todo esto, eso es de lo que se trata, de ir por esta utilidad. En lo que se refiere a la zanahoria de las aguas profundas, y que no tenemos la tecnología, pues no la tenemos ahorita, porque precisamente hicieron que el Instituto Mexicano del Petróleo no desarrollara la tecnología. Pero habría que preguntar quién la tiene: los españoles, a los que pretenden darle el petróleo, o los ingleses o los norteamericanos. Pues no la tienen, pues ellos la rentan. Son los holandeses los únicos que tienen la tecnología para extracción en agua profunda. Entonces, ¿por qué no la rentamos directamente a los holandeses la tecnología y nosotros la implementamos y nosotros la hacemos? ¿Por qué no le compramos, hablando en esos términos, el gas directamente a los ecuatorianos? ¿Por qué permitimos que sea España el que le compre el gas a los ecuatorianos, a los peruanos, y nosotros se los compramos a los españoles a precio de oro? Entonces se trata de darle los recursos de nuestro país a los extranjeros, así como en Chihuahua se le dan a los canadienses las 10 toneladas de oro que sacan de la sierra y se las llevan fuera del país. Así ahora vamos de lo que se está tratando esta reforma es de entregarle el recurso petrolero. Pemex no necesita para extraer que vengan las compañías internacionales, las transnacionales del petróleo, como rapaces para apoderarse de este recurso. Para extraerlo en donde lo extraemos tenemos tecnología suficiente. Pemex no necesita de socios, tiene 75 mil millones de dólares de utilidad. Ese dinero es suficiente para desarrollar la tecnología propia. No necesitamos a nadie para eso. De eso es a lo que se van, y a ellos no les interesan los contratos de riesgo. Cuando nosotros abrimos la petroquímica a contratos de riesgo, no vinieron a invertir, no se hizo nada. Al contrario, la petroquímica se está cerrando porque es un negocio que permite la corrupción. Compramos la gasolina a los extranjeros y no sabemos ni a quién se le compra ni a cuánto la gasolina a los Estados Unidos, que es otra fuente de corrupción enorme en este país. Entonces solamente necesitamos atacar la corrupción en Pemex y hacer lo que sea una corporación, no quitarle todos sus ingresos como impuestos, e invertir parte de sus utilidades en el desarrollo de tecnología, y que los mexicanos desarrollemos nuestra propia tecnología. Tenemos ingenieros capaces y tenemos técnicos capaces de los más altos en el mundo, reconocidos.
Entonces nosotros tenemos los recursos y tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad de adaptar cualquier tecnología para la extracción de petróleo. Esto, muy amable. Javier Valero, así como editorialista del Diario de Chihuahua, de la revista y también del programa de radio, también pido tu intervención. Oigan, es que lo primero que tenemos que hacer es, me parece que esa pregunta está en el aire, o no se ha planteado. El país, México, ¿tiene necesidad de aumentar su producción petrolera? Sí. Tenemos 2.600.000 barriles diarios de explotación, pero el 70% de lo que extraemos se lo vendemos a Estados Unidos. Y se lo vendemos, nomás para terminar y plantear una serie de dudas y de ideas. Pero el problema es que la mayor parte del petróleo que le vendemos a Estados Unidos, se lo vendemos para que lo lleve a la reserva estratégica, no para que lo procese. Y este cambio en la producción petrolera de México se dio en el tiempo de López Portillo. Antes estaba prohibido que las ventas petroleras de México fueran a las reservas estratégicas de cualquier nación. Pero como estábamos administrando la abundancia, entonces hay que vender petróleo a como dé lugar, y aumentamos salvajemente la explotación petrolera, que nos llevó a que apareciera el fenómeno político López Obrador, entre otros eventos, porque la defensa del medio ambiente en Tabasco que hizo López Obrador, pues fue por los excesos en la producción petrolera, que ni siquiera teníamos capacidad de almacenamiento de lo que nosotros estábamos produciendo. Eso me parece es la primera duda que le aparece a uno ante una propuesta como la que está haciendo el presidente Peña Nieto. ¿Tenemos necesidad verdaderamente para el desarrollo nacional de aumentar nuestra producción petrolera? A mí me parece que no. Porque lo que tendríamos que hacer en todo caso es avanzar en el proceso de industrialización, que eso es lo que le hemos dejado en manos del capital privado, y ahí fundamentalmente extranjero, la industrialización. Pero, y voy a hablar dos cuestiones más, pero para que no te... Sí. Aquí se presenta una propuesta y hay que ir a la exposición de motivos, que es donde uno puede ubicar todos los objetivos de una reforma, y yo diría que no todos, pero la mayoría sí. ¿Por qué no haber presentado, para que fuera una discusión global, las propuestas de modificación constitucionales y al mismo tiempo las propuestas de leyes reglamentarias, y además la propuesta de reforma fiscal? Porque en la exposición de motivos solo renuncia en una línea: vamos a modificar el régimen fiscal de Pemex, pero nadie nos dice cómo, ni por dónde, ni hacia dónde va. Y aún más, a los gobernadores de los estados también les debe interesar esto, porque los convenios de coordinación fiscal están basados, como el resto del presupuesto federal, en la renta petrolera. Ahora, el 30% del presupuesto del gobierno federal lo suministra Pemex. ¿Qué va a pasar cuando Pemex deje de ser la empresa estratégica de México para convertirse en una empresa más que participe junto con las otras empresas en los contratos de utilidad que está proponiendo Enrique Peña Nieto? Y luego además hay una reforma constitucional de fondo, que aquí nomás la leo y con eso dejo la palabra a Pedro, porque esa es de fondo. El inicio de la propuesta de modificación que propone Peña Nieto dice el artículo 28: no constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía eléctrica, de energía nuclear, perdón. Pero en esta propuesta sacan de este párrafo, sacan las actividades petroleras. Y esa es una modificación de fondo.
Vamos al corte y luego ya regresamos con Pedro Domínguez, diputado federal. Acerto Radio. Al final del programa, el siguiente en dar su punto, bueno, más que dar su punto de vista, pues tú estás ahí, Pedro Domínguez, diputado federal. Era tu turno para Gracias. platicar luego después de la intervención. Y antes de que inicies, un saludo de José Luis Jaques. Te envió un saludo, Pedro. Dice que eres un buen político y un gran amigo. Pues muchas gracias. Ya de lujo. Ya de lujo. Y déjame les comento algo personal, porque yo tengo la suerte de conocer al doctor Jaques desde hace mucho tiempo. Yo soy maestro de la universidad y lo invitaba ocasionalmente que me acompañara a algunas materias a dar clases con algunos temas. Y luego me decía que era mejor académico que político. Entonces, que ahora diga que soy un buen político, bueno, ya lo tomo como un gran cumplido por parte del doctor Jaques. Precisar algunos temas, ¿no? Creo que no podemos ver la reforma específicamente desde el punto de vista petrolero, y mucho menos podemos ver la reforma petrolera exclusivamente en el tema de la exploración y de la explotación de los pozos petroleros. Hay otras etapas del proceso, como es, y para mí creo que es fundamental, el de la refinación, el de convertir el crudo en productos como la gasolina, como el combustóleo, que se genera a base de desechos, el diésel, que ahí creo yo está la clave. México actualmente tiene 6 refinerías apenas, 3 de ellas se han reconvertido, y este concepto de reconversión es que se adecuan a las políticas, a los estándares de calidad en materia de protección al medio ambiente. Es necesario reconvertir las otras 3 refinerías. Es necesario construir una refinería cada 2 o 3 años, para que en un plazo de 20 años, y aquí coincido plenamente, yo por eso hablo de efectos a mediano plazo. No podemos decir que el próximo año ya vamos como por arte de magia a tener gasolina, luz, gas barato, pero no podemos tampoco en esa lógica de que no va a tener un efecto inmediato no hacerlo. Tenemos que hacerlo ya. Construir cada 2 o 3 años una refinería, para que en 20 años tengamos la autosuficiencia en la producción de gasolina y no tengamos que estar importando cada vez más gasolina, no solamente de Estados Unidos, como se dijo, países europeos, la propia Holanda, países latinoamericanos, de los cuales importamos gasolina. De la India importamos gasolina. Así es. Entonces, simple y sencillamente, para las 6 refinerías que existen, para poder reconvertirlas necesitamos 32,000 millones de dólares. Para ese aspecto particular del proceso petrolero. Entonces, tampoco podemos decir que si dejamos a Pemex solo va a ser autosuficiente y va a poder convertirse en una empresa de vanguardia, porque nada más para el aspecto de refinería necesitamos 32,000 millones de dólares. Luego entonces pues es necesario que, sin comprometer, como queda en términos muy claros, la soberanía de la nación sobre los hidrocarburos, podamos nosotros permitir la participación de capital social y capital privado, bajo un esquema diferente al de las concesiones, porque hablar de concesiones implica sí de alguna forma de disponer de los bienes del recurso público por parte del concesionario, sino a través, en el caso de exploración y de explotación de petróleo, estos contratos de utilidad o de riesgo compartido, donde del tamaño del sapo será la pedrada para los inversionistas. Señor Laguna. Sí, yo creo que la reforma, como siempre, ¿no? Cualquier reforma cuando se plantea, cuando se ha pospuesto tantos años la necesidad de entrarle a un tema, resulta que cuando se le quiere entrar, obviamente ya estamos con demasiadas presiones. Y quiero ponerles un ejemplo. Miren,
Cuando se hizo la reforma al Seguro Social, cuando se hizo la reforma de las pensiones, bueno, era porque ya era un momento en que ya el Seguro Social ya era inmanejable en el asunto de pensiones. Obviamente, cuando tuvo vacas gordas, bueno, pues tuvo hasta equipos de fútbol y despilfarró el dinero que debió de haberse creado las reservas para darle sustentabilidad al pasivo laboral que tenías. Bueno, pues es lo mismo hoy. O sea, si no le entra el Estado mexicano a la reforma petrolera, a la reforma energética, bueno, pues se sigue posponiendo. Y en un momento dado, bueno, pues va a tenerle que entrar. Lo que pasa es que si le entramos ya cuando estemos ahogados, bueno, pues difícilmente vamos a tener la ventaja. Yo creo que a mí por eso sí me llama la atención y me preocupa que no fuera acompañada. Entiendo a lo mejor en el proceso legislativo que primero quieren la reforma constitucional y una vez hecha esta, ir con la reforma a las leyes secundarias. Pero sí sería, a lo mejor hubiera sido más saludable para efecto de entender que nos pasaran y que hubieran puesto en blanco y negro en qué se va a traducir la reforma a la ley secundaria, porque ahí está la clave de todo. Yo creo que ahí está la clave, porque si no la discusión va a ser más bien de tipo ideológico en el aspecto del 27 y del 28, y ahí se va a quedar todo el asunto de la discusión, porque obviamente esto, porque se requiere la mayoría calificada en ambas cámaras para que pase y después que las apruebe el 50% de la legislatura local. Como la reforma de la ley secundaria no se requiere eso, porque con una mayoría simple, y en este caso, salvo en el Senado, que no la arma el Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados sí, con los que ha hecho alianza, pues me parece que logra la mayoría simple que se requiere para la reforma. Pero como debe pasar a la Cámara, bueno, en la Cámara del Senado, pues ahí sí se le puede atorar, como ya se les atoró algún otro asunto, porque ahí no arma, no conforma la mayoría con bloque. Aunque hay que señalar que ahora se presentó en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. Como Cámara de Origen. Entonces, bueno, eso ya da un avance o manda un mensaje que si sale en la Cámara de Senadores, bueno, pues en automático va a salir en la Cámara de Diputados, no va a ser tan conflictivo ni tan problemático. Ahora, a mí me parece que si nada más lo vemos desde la perspectiva que tú planteabas, Javier, de si se requiere que se produzca más petróleo, me parece que por ahí no va el asunto. O sea, en principio adolecemos de lugares de almacenamiento en nuestro país. Nuestro país no tiene almacenamiento, no tiene capacidad de almacenamiento, y no tiene capacidad de almacenamiento ni de crudo ni de otros combustibles, O sea, estamos hablando que nuestro país puede almacenar el consumo de 5 días. Pero ni de 3 ni de 10 días. Así es. Aquí nada más hacer una precisión. La iniciativa lo reconoce y por eso en la exploración y explotación habla de estos contratos de utilidad compartida, pero en el otro proceso, lo que es el transporte, lo que es el almacenamiento, habla de permisos que se darán a través de contratos administrativos para solventar esa deficiencia. Oigan, vamos con Sergio y en las conclusiones podemos comentar algo más, Pedro. Sergio. Sí, miren, yo quisiera así precisar que efectivamente le compramos gasolina a Estados Unidos, a India, a China, entre otros, pero yo le preguntaría a mi representante, que es el diputado federal Pedro Domínguez, que me dijera a quién se le compra y a cuánto se le compra y cómo se desarrolla la distribución de eso aquí en México, o sea, el costo ya al usuario final, porque se nos dice constantemente que hay un subsidio a la gasolina. Otra precisión sería que Peña Nieto no oferta abaratar la gasolina, oferta abaratar el gas a la electricidad y la electricidad, pero la gasolina no. Por otra parte, no necesitamos extraer, necesitamos transformar lo que extraemos. Los 2.5 millones de barriles diarios necesitamos transformarlos, porque hay muchísimos derivados del petróleo.
O sea, tenemos polímeros, tenemos plásticos, toda la gran gama de plásticos que hay, entre otros, y que importamos porque nosotros no hacemos la transformación de esta materia prima. El diputado habla de que se requeriría 32 mil millones de dólares para el concepto de refinación y se le hace mucho dinero. Pues no, o sí, para nosotros sí sería mucho dinero, pero para Pemex no, o sea, en 6 meses lo gana para empezar. Sí, pero nada más para refinación, estamos Sí, hablando. por eso, nada más No, para nada más refinación. refinación es el proceso de Pemex. Sí, pero eso es una comparación. O sea, lo que gana Pemex en 6 meses daría para toda la rama de la refinación que plantea el diputado. Pero hay otra cosa. Tenemos 175 mil millones de dólares en CETES norteamericanos, es decir, financiando el desarrollo del imperio en las reservas. Y ahí está, y ahí tenemos dinero para potenciar nuestro desarrollo, pero no, nosotros lo llevamos a los bancos norteamericanos y se lo entregamos al gobierno norteamericano para que él financie su desarrollo y su deuda. Pues ahí está el asunto. En lo que se refería a la pregunta de licenciado Valero del régimen fiscal de Pemex, pues se plantea que hasta el 2018 más o menos sería ya tratada esta empresa como una corporación, y por eso a la par quieren aumentar el impuesto en todos los productos, porque quieren gradualmente ir aumentando los impuestos y ir reduciendo, porque se va a estar entregando, ¿verdad?, este recurso a los extranjeros. No vienen a hacer contratos de riesgo, vienen a hacer contratos de utilidad compartida, o sea, compartir la utilidad. Los países como Venezuela, como Bolivia, tienen contratos que van del 15 máximo al 20% con las compañías transnacionales que operan ahí, que operaban antes. De quitarles todo, o sea, de que eran dueñas de todo, les quitaron la propiedad de este recurso y les dejaron entre el 15 y 20%. Aquí se plantea en la reforma hasta el 50% de la utilidad, y no garantiza la reforma que es sobre lo que se explore. No está definido eso. O sea, puede ser sobre los campos maduros, puede ser donde sea, puede ser donde ya está, como las empresas de petroquímica que se están vendiendo y que ya estaban operando y que ya están. Los contratos de utilidad pues llegan hasta el 50%. Eso es la realidad. Entonces no se necesita modificar ningún régimen de la Constitución para la modernización de Pemex. Javier Valero. Pues aquí yo sigo en mis planteamientos, en las preguntas y cuestionamientos que hice. Es que no podemos hacer una reforma energética sin pensar en toda la economía y las finanzas nacionales. Por una razón: si Pemex aporta en la tercera parte del presupuesto público federal, no podemos hacer una transformación, en este caso fiscal y energética, sin que tengamos que afectar las finanzas, las finanzas nacionales, y sobre todo en los regímenes fiscales. Voy a esto. Según distintos autores, las grandes empresas eluden en alrededor de 40 mil millones de dólares anuales. Y eso no lo tocamos, aunque en el Pacto por México sí está anunciado que se va a ir a la eliminación de los regímenes especiales fiscales. Bueno, no podemos avanzar en una reforma energética sin antes también afectar esto. Porque como que si se aprobara la reforma de Peña Nieto, habría una abrupta disminución de la aportación de Pemex a las finanzas nacionales, a las finanzas federales, y por tanto tendríamos que ver de dónde obtener, en tanto los contratos de utilidad compartida funcionan y las inversiones llegan. Bueno, mientras no llegue la abrupta disminución del presupuesto federal, sí nos afectaría. Entonces, cuando yo planteo necesitamos aumentar más la producción, quiere decir que para mí está mejor que la exportación entrarle a la transformación del petróleo. Eso es principalmente. Si no, estaremos pensando en cómo perforar todos los pozos en el Golfo de México,
para seguir vendiendo petróleo crudo a las plantas establecidas en el sur de Texas, y de ahí nos mandan lo que ahora estamos todos diciendo. Bueno, 1 minuto cada uno para las conclusiones, Pedro, es tu turno. Bueno, pues yo la verdad lamento, ¿no?, la brevedad del tiempo. Se nos quedan, sí, sería muy interesante. Se nos queda afuera el tema de la electricidad, así es, ¿no?, que es un tema importantísimo, donde la iniciativa propone que los particulares puedan generar energía eléctrica y que se utilice una red nacional de distribución de energía eléctrica que le permita al Estado mantener la rectoría de ese proceso. Yo creo que la reforma es positiva, confío plenamente en que haya la voluntad política de los actores que intervendremos en este tema de poder sacarla adelante. No digo que la propuesta del presidente sea la última palabra, creo que debemos enriquecerla como todo producto legislativo con las propuestas que se han presentado, que se van a presentar, y al final de cuentas la realidad es indiscutible, y lo digo con una cifra. En el año 2000 se destinaban 1.200 millones de pesos para poder pagar el subsidio de importación de gasolinas. Hoy estamos arriba de los 10.000 millones de dólares. Es urgente, como dice el señor Valero, que hagamos algo con el crudo, que se transforme en gasolina, y para eso necesitamos refinerías en el ritmo que lo señalé anteriormente. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Pedro. Señor Lagunes. Sí, yo creo que la reforma energética hay que verla en la concepción amplia. O sea, si nada más nos centramos exclusivamente en el asunto petrolero, creo que estaríamos viendo solo una parte de la problemática nacional. Ahora, ¿por qué habrá un impacto directo y a corto plazo en el asunto de la electricidad? Bueno, porque si empiezan a fluir las inversiones y se puede abrir la explotación del gas, se abarate este insumo fundamental para la generación de energía, bueno, pues en automático la generación de energía y el costo de la energía bajará. Y esto obviamente impactará a todo el sector industrial, porque para producir se necesita energía. Entonces, por eso se vea más a corto plazo. El otro asunto es que México requiere una gran inversión en ductos. México no tiene ductos, transportamos combustible por carretera. Entonces necesitamos tanques. Así es, entonces necesitamos una red de ductos que le permitan abaratar el transporte, porque eso es lo que encarece los productos, el transporte que utilizamos. Entonces hay que ver toda la problemática en su totalidad y no centrarnos exclusivamente en el asunto petrolero. A mí me parece que es de mayor amplitud. Ahora, yo sigo pensando que hasta no ver cómo se regulará el asunto en la ley secundaria, bueno, entonces uno dirá, ¿qué acotamiento se le va a hacer a estos asuntos, a estos convenios de riesgo compartido o de integridad compartida, para poder ver primero si les son atractivos a los grandes inversionistas? Porque si no les resultan atractivos, pues a lo mejor aquí nos hacemos pedazos todos y resulta que a la iniciativa privada, a los grandes capitalistas, pues no les interesó el asunto. Sí, porque ellos quieren contratos de riesgo. Ellos quieren de riesgo. Vamos con Sergio. Sí, bueno, miren, el subsidio de la gasolina es un mito, repito, porque no se sabe exactamente a quién se le compra ni a cuánto se le compra. Por lo tanto, eso sigue en la oscuridad total. Esta reforma es el atraco del siglo, decimos nosotros. O sea, se van a robar la renta petrolera que existe ahorita, que son el 50% de los 75,000 millones de dólares. Sobre eso van. Enrique Peña Nieto no está ofreciendo la gasolina barata, abaratar la gasolina. Ha hablado sobre el gas y sobre la electricidad, pero no sobre la gasolina. Esto tiene que quedar claro. Desde nuestro punto de vista no es necesaria la inversión pública, privada, ni nacional ni extranjera en Pemex. No es necesaria. Se tienen los recursos y se tiene la capacidad técnica en el personal que ahí trabaja,
y en personal de otras instituciones que desarrollan tecnología. Hay que atacar la corrupción. Se informa que hay 62,000 puntos de ordeña de los ductos petroleros, pero no se ataca, no se resuelve. ¿Cómo saben que hay 62,000 puntos y no los detienen? Hay que tratar a Pemex como una empresa, irle gradualmente reduciendo los impuestos, y hay que reactivar el Instituto Mexicano del Petróleo. Luis Javier. No, yo nomás agradecerles a los participantes de esta mesa el haber participado en esta discusión, en estas reflexiones, y que ojalá tengamos oportunidad de repetirla. Ojalá. Me parece que el que tiene más dificultades en la agenda es Pedro, pero tenemos el periodo extraordinario que iniciamos precisamente el próximo miércoles. Sí, entonces puede ser para el siguiente miércoles con la participación de Pedro. A mí me parece que es interesante la participación de muchos actores, pero en el caso de Pedro, pues seguramente por el lugar que ocupa en la Cámara de Diputados, no solo como diputado, sino como líder del grupo de diputados chihuahuenses, pues sí nos ayudaría a tener reflexiones de quienes están ahí en la discusión central. Yo encantado. Gracias, Pedro. A usted también, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en Acerto Radio. Mañana, en punto de las 7 de la tarde, lo esperamos en Jueves con Mujeres, Acerto con Mujeres. Por mi parte es todo. Pásala bien.